Mi querido y estimado amigo, qué gusto que puedas nuevamente estar en esta oportunidad estudiando la palabra de Dios. Quiero darte la bienvenida a este maravilloso estudio, a este viaje, a esta experiencia maravillosa, a esta serie de estudio titulada La Fe de Jesús. En esta ocasión vamos a continuar con una lección más, la lección número 9 de esta serie. Pero antes de ello quiero que junto conmigo pidas la dirección divina. Oremos para que Dios sea quien nos ilumine y podamos comprender este mensaje importante a la luz de su palabra. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte porque todavía estamos aquí estudiando tu palabra. Padre amado, queremos suplicar una bendición muy especial por cada persona que escucha este mensaje y que este estudio de esta ocasión pueda ser claro para su vida. Bendícenos, Señor, y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar la lección número 9 de esta serie. La lección número 9 tiene como título Lo que la Biblia enseña del juicio. Lo que la Biblia enseña del juicio. ¿Alguna vez has escuchado acerca del juicio final? Creo que sí. Se habla mucho acerca de un juicio investigador, de un juicio final. Y bueno, hay muchas expectativas de cómo será, cuál va a ser nuestro destino. Bien, ese destino, esta razón, ese motivo, ¿y en qué consiste? Eso lo vamos a encontrar aquí en la palabra de Dios. Que así te invito a que una vez más busques tu Biblia, cualquiera que sea, no importa la versión que tengas. Búscala, ábrela junto conmigo y acompáñame en este maravilloso viaje, en ese estudio de la palabra de Dios. Esta lección consta de 6 preguntas y vamos a leerlas, cada pregunta responderla con la palabra de Dios. Bien, vamos entonces con la pregunta número 1 de esta lección. ¿Qué juzgará Dios? ¿Qué juzgará Dios? Bien, vamos a ver entonces en el tema del juicio, ¿qué es lo que Dios va a juzgar? Cuando ese gran juicio se dé, ¿qué es lo que Dios va a juzgar de este mundo, de cada persona? Busquemos Eclesiastés, el capítulo 12, el versículo 14. Eclesiastés está en el Antiguo Testamento, un poco más adelante del libro de Proverbios. Proverbios, Eclesiastés. Dice el capítulo 12, el versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Qué cosas va a juzgar Dios? Dice que Dios juzgará toda obra, traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, el día del juicio, cuando Dios realiza el juicio, todas las cosas que hemos hecho, sean buenas, sean malas, hayan sido descubiertas o hayan sido en lo más secreto de nuestra vida que nadie más haya descubierto, todo Dios lo traerá a juicio ese día. Él va a juzgar nuestras obras. Y por lo tanto es hora de que empecemos a mirar cuáles son nuestras obras, porque también de eso depende el resultado, la sentencia que se dé en el juicio final, como cualquier otro juicio que se da en la tierra, en un juzgado o cosas por el estilo. Entonces es importante, pero acompáñame, sigamos estudiando para que podamos ver un poco más claro acerca de este juicio, porque aún sigue más cosas importantes que aprender sobre ello y que es de gran bendición para cada uno de nosotros. La segunda pregunta: ¿quiénes comparecerán ante el juicio? ¿Quiénes han de ir ante el juicio? Bien, vamos a ver qué nos responde la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10. 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 10, dice de la siguiente forma: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes comparecerán ante el juicio? Dice que todos nosotros compareceremos. Es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y entonces allí cada uno recibirá conforme a las obras que haya hecho, sean buenas o sean malas. Entonces, según el resultado de nuestras obras, según lo que nos hayamos deleitado en hacer en esta tierra, entonces también
será lo que recibiremos será el resultado de ese juicio hacia nosotros. Que así de ti y de mí depende el resultado de ese juicio. Pero no te angusties. Si de pronto sientes temor porque tu vida no ha sido la correcta y está lleno de iniquidad y no te sientes digno. La lección pasada hablamos acerca del perdón de los pecados. Y si por algún motivo no la has escuchado, no has escuchado ese estudio, escucha la lección número 8. Aquí en la descripción de este video está el enlace de esa lección, el perdón de los pecados, para que puedas ver que aún hay esperanza, porque Dios nos ofreció el perdón de los pecados para que de esa forma podamos ser hallados libres en ese día. Bien, pero veamos qué más sigue diciendo esto. La pregunta número 3. ¿Quién es el juez? ¿Quién va a ser de juez en ese juicio? Bien, vamos a que nos dice Romanos el capítulo 2, versículo 16. Romanos el capítulo 2, versículo 16, dice así. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Quién va a ser el juez entonces en ese juicio? Bien, el que un día estuvo como nuestro abogado, ya en ese entonces no será nuestro abogado, sino que será nuestro juez, Jesucristo. Dios, por medio de Jesucristo, Cristo juzgará nuestras obras. Él fue quien vino a morir por nuestros pecados. Dio su vida por ti y por mí. Sufrió el martirio a fin de rescatarnos. Pero un día dará la sentencia sobre toda la humanidad y dará a cada uno según sus obras, si le aceptaron y estuvieron dispuestos a aceptar su sacrificio en su lugar o decidieron seguir con su vida de pecado. Recuerda, solamente la muerte de Cristo Jesús es la que garantiza nuestra salvación. Y por lo tanto, si tú y yo la aceptamos en nuestro lugar, no tendremos que enfrentar las consecuencias de la muerte eterna. Pero si lo rechazas, Él no podrá cargar por ti la culpa del pecado, sino que recaerá sobre ti porque no quisiste aceptarla. Yo la acepto y quiero que Jesús sea mi único y suficiente Salvador, y también quiero que sea el tuyo también. La siguiente pregunta, la pregunta número 4. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? ¿Dónde se encuentra un registro, una evidencia de lo que hemos hecho? Bien, vamos a que nos dice Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el capítulo 20, el versículo 12, nos dice lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Dónde están entonces registradas nuestras acciones? En los libros del cielo. Dios tiene unos libros donde registra nuestras acciones, nuestras buenas acciones, nuestras malas acciones, nuestras buenas decisiones, nuestras malas decisiones, nuestra buena conducta, nuestra mala conducta. Todo está registrado en el cielo. Y conforme a lo que esté registrado allí, Dios juzgará entonces nuestra vida. ¿Qué registro crees que hay de ti en el cielo? Bien, tal vez dices, no, he sido pecador, he sido muy malo, y mi libro debe estar lleno pero totalmente de cosas malas. La lección pasada estudiamos acerca de que si tú reconoces tus pecados, te arrepientes y confiesas a Dios, Dios te ofrece el perdón gratuitamente. Por lo tanto, si aún en ese momento tú crees que el registro en el cielo puede ser el peor, no está todo perdido. Aún hay esperanza porque Cristo Jesús aún está con los brazos abiertos esperando a que tú vayas a Él, entregándole tus pecados para que Él entonces pueda borrarlos y darte una vida nueva y vivir ante Él como si nunca hubieras pecado. Pero tienes que reconocer tu pecado, arrepentirte y confesarlo. Y eso significa
abandonarlos también y dejar que Cristo sea tu único y suficiente Salvador. La siguiente pregunta, la pregunta número 5. ¿Por qué código seremos juzgados? ¿Cuál será el código que se empleará para el juicio que tenemos que enfrentar? Que se va a hacer a cada uno de nosotros. Bien, vamos a ver qué nos dice Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago, el capítulo 2, versículo 12, dice así. Así hablar y así hacer, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sabe? Dios nos dio una ley, a fin de que por medio de esa ley nosotros podamos ser libres. Y por esa ley que Él nos dio, que es lo que vamos a estudiar en la siguiente lección, por esa ley que Él nos dio, es que vamos a ser juzgados, según nosotros hayamos hecho de la palabra de Dios, o la hayamos obedecido o desobedecido. Seremos juzgados por ese código de la ley de la libertad, de la ley que Dios nos dio, para que de esa forma podamos tomar un rumbo, encaminar nuestros pies, nuestros pasos, nuestra vida. Y la última pregunta, la número 6, dice: ¿cómo podemos estar seguros de salir absueltos en el juicio? ¿Cómo podemos estar seguros de salir absueltos en el juicio, de salir libres, inocentes en este juicio? Bien, veamos que nos dice San Juan, el capítulo 5, versículo 24, y la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer entonces el Evangelio según San Juan, el capítulo 4, capítulo 5, el versículo 24. Nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y de la primera carta de San Juan, el capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente: hijitos míos, esas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, ¿cómo podemos estar seguros de salir absueltos, de salir libres, inocentes de ese juicio? Solamente, como ya lo he dicho anteriormente, tienes que acudir a Cristo Jesús, el único que puede cargar tus pecados, el único que puede darte el perdón de los pecados. Nadie más puede perdonar tus pecados, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien puedan ser perdonados nuestros pecados, en quien podamos hallar salvación, sino solamente Cristo Jesús. Él es nuestro abogado delante de Dios. Y si vas a Él con arrepentimiento y sinceridad de corazón, Él perdona tus pecados. Y si Él perdona tus pecados, tendrás una vida nueva y entonces podrás salir libre del juicio, porque Jesús toma en tu lugar tus pecados. Él murió por ti en la cruz, pero debes aceptar ese sacrificio a fin de que ese sacrificio pueda ser efectivo en tu vida. Porque si no lo aceptas, ese sacrificio en tu vida no será efectivo, entonces tendrás que cargar tú la consecuencia de tus pecados. Por lo tanto, la invitación es: ve a Jesús, y solamente Él puede darte la esperanza, la ayuda que necesitas, el perdón y la liberación del juicio. ¿Qué debo hacer entonces? Bien, vamos a mirar dos puntos importantes. ¿Qué hacer? Primero, creer en Jesús y aceptarlo como mi Salvador. Segundo, venerar a Dios y guardar sus mandamientos. No basta solamente con creer, sino también con obedecer. Entonces la invitación es que aceptes a Jesús como tu único Salvador y lo obedezcas. Le obedezcas su palabra, obedezcas sus mandamientos. Y esa lección, acerca de los mandamientos de la ley de Dios, la vamos a estudiar en la próxima lección. Que así, no te lo pierdas. Te invito a que sigas conmigo esta serie de estudio de 20 lecciones. Y que puedas entonces también manifestarme cualquier duda que tengas, cualquier inquietud o tema que no te quede claro. Por favor, házmelo saber, a fin de que podamos ampliarlo y de esta forma podamos tener un concepto más claro del mensaje de la palabra de Dios. Te
te invito a que inclines tu rostro y juntos conmigo oremos a Dios. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, gracias te damos por darnos la oportunidad de poder conocer que tú eres un Dios de amor y misericordioso, pero que también un día se ha de realizar un juicio para eliminar el pecado de este mundo, para acabar con el pecado. Pero Señor, la invitación que tú nos haces es que aceptemos el sacrificio de Jesús en nuestro lugar, a fin de que podamos tener el perdón de nuestros pecados y podamos salir libres del juicio. Porque el juicio que tú haces, sabemos, Señor, que no es para condenación de la humanidad, sino para salvarnos. Por lo tanto, ayúdanos a aceptar ese ofrecimiento que tú nos das y poder entonces un día poder estar contigo en la patria celestial, en esa tierra nueva que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, donde ya no habrá más muerte, ni maldad, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque el pecado ya no existirá más. Señor, bendícenos y ayúdanos a cada día a poder comprender tu palabra. Danos tu Santo Espíritu para que Él nos ayude cada día a poder comprender tu palabra y ser obedientes a tus mandamientos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, que Dios te bendiga y por favor no te pierdas las otras lecciones. Y si no has estudiado las anteriores, estúdialas, escucha los videos. Déjame tu comentario también y estaremos acompañándote en lo que necesites saber, lo que necesites ampliar sobre esta serie de la fe de Jesús. Que Dios te bendiga, Dios te acompañe y ánimo, sigue adelante, porque lo que Dios tiene preparado para ti es grande y maravilloso. Y por lo tanto, te invito a que lo aceptes y no te lo pierdas. Dios te bendiga.